Cada noche juntos, el niño que dormía en la tumba de su madre hasta que llegaron los infértiles. En un pequeño pueblo perdido entre las montañas, se murmuraba sobre un niño que pasaba las noches en la tumba de su madre. La luna brillaba intensamente sobre su figura diminuta, rodeada de flores marchitas y el eco del llanto. Los lugareños, aterrados, aseguraban que se escuchaban susurros de almas perdidas cada vez que el niño cerraba los ojos en ese lugar sagrado. Era como si el aire estuviera vivo. Una noche, una sombra se deslizó entre los árboles. Un grupo de figuras encapuchadas, los infértiles, había llegado al pueblo. Los rumores decían que estos hombres conocían secretos oscuros, podían otorgar vida o muerte con solo un toque. Aquella noche, mientras la niebla cubría el cementerio, la curiosidad se convirtió en terror al ver al niño levantarse entre sombras. Sus ojos, como dos faros en la oscuridad, brillaban con una mezcla de tristeza y determinado propósito. Los infértiles lo observaron, y sus rostros, ocultos detrás de capuchas, reflejaron un asombro tangible. ¿Qué buscaban en ese niño que desafiaba la muerte? El pueblo, atrapado entre el miedo y la fascinación, se movía como un ser vivo. Cada murmullo, cada mirada hacia la tumba, se hacía más pesado. La atmósfera se cargaba de preguntas sin respuestas. ¿Por qué el niño elegía ese lugar para dormir? ¿Qué poder poseía para atraer a seres tan oscuros? Y, lo más inquietante de todo, ¿qué sucedería cuando la luna alcanzara su punto más alto? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. It's the hat for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mientras el silencio se apoderaba del lugar, el niño, sin miedo, se puso de pie frente a los infértiles. Su coraje parecía desafiar el mismo destino. ¿Qué harían ellos? Las sombras se juntaron, formando una figura oscura que caminaba hacia él, y el eco de su voz resonó como un trueno en la noche. ¿Vienes a morir o a renacer? Justo entonces, el aire se volvió helado y una sensación de peligro inminente envolvió al pueblo. ¿Estás listo para descubrir qué ocurre cuando el pasado se encuentra con el futuro en un rincón tan olvidado? El niño, frente a la figura oscura que se acercaba, sintió que su pecho latía con fuerza, como si cada golpe de su corazón pudiera traspasar el miedo que lo rodeaba. Las miradas de los infértiles lo vigilaron con una mezcla de curiosidad y aversión, como si el mismo aire que respiraban se hubiera vuelto denso con la incertidumbre. Quiero hablar, dijo el niño, su voz temblorosa pero firme. Las palabras parecían arrastrarse con el eco de su propia vulnerabilidad, resonando en el silencio sepulcral del cementerio. La figura se detuvo. La capucha oscura escondía un rostro que, aunque invisible, parecía reírse del atrevimiento del pequeño. Hablar. Muchos han venido aquí con lenguas llenas de promesas, y han encontrado sus palabras ahogadas en la tierra. ¿Qué ofreces? La voz era profunda, casi burlona, un eco de lo que podría ser un alma antigua atrapada entre los mundos. El niño miró a su alrededor, buscando las raíces de su dolor. Recordó las noches pasadas junto a la tumba de su madre, el calor de su abrazo que lo envolvía aún en sus sueños. Ofrezco vida, dijo un susurro casi inaudible. No para mí, sino para aquellos que no la tienen, para su regreso. Un escalofrío recorrió a los infértiles, como si su propuesta estuviera en la misma esencia del aire que respiraba. La figura oscura dio un paso adelante, y bajo la capucha, se podía vislumbrar un brillo antinatural en los ojos. Tus deseos infantiles son peligrosos. Aquellos que buscan la vida a menudo se encuentran con la muerte. ¿Estás dispuesto a cargar con esa carga? Mientras el niño se debatía, el murmullo soterrado del pueblo crecía. Los lugareños, escondidos entre las sombras de los árboles, intercambiaban miradas de pavor y desconcierto. Estaban al borde de una decisión monumental, un giro que podría definir sus destinos. Sin embargo, el impulso del niño era contagioso, un fuego quizás, que cada vez más comenzaba a iluminar la oscuridad. La vida no puede ser un juego, gritó una mujer del pueblo, desentonando el silencio. Los infértiles y el niño dirigieron sus miradas hacia ella. Su rostro estaba pálido, y el miedo chisporroteaba en sus ojos. Deja de soñar. No sabes lo que invocas. Pero el niño, ahora más decidido que nunca, alzó la cabeza. Sé lo que significa perder. Y esto no es un sueño, es una esperanza. En ese instante,
Una corriente de energía oscura emergió de su interior, centelleando en la penumbra como fuego fatuo. Los infértiles se acercaron más, sus intenciones emergiendo como serpientes de fuego. Entonces, ¿estás listo para el sacrificio?, preguntó la figura oscura. Una vida por otra, un alma por un alma. Los murmullos se convirtieron en un rugido de pánico y desconfianza, pero el niño no vaciló, sintió que el tiempo se ralentizaba. Sus ojos, que reflejaban la luz de la luna, brillaron como estrellas caídas. Sí, estoy listo. En ese momento, el cielo retumbó con un trueno ensordecedor. La luna brillaba con una intensidad extraña, iluminando la escena con un resplandor sobrenatural. Los infértiles retrocedieron al darse cuenta de que habían subestimado la fuerza del niño, y entonces, un grito desgarrador irrumpió en la noche. Una presencia oscura, más allá de las sombras del cementerio, emergió del abismo. Esto no era solo una lección, era una invocación. ¿Qué futuro aguardaba en la penumbra? ¿Podría el niño realmente cambiar su destino, o en su búsqueda, desataría un horror inimaginable? La luna seguía ascendiendo, iluminando la escena en una iluminación inquietante, mientras el eco de esa cuestión resonaba en los corazones de todos. La presencia oscura formó un contorno borroso, como un humo denso que retorcía los bordes de la realidad. El niño sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de terror y determinación. El aire se volvió más frío, casi opresivo. Los infértiles retrocedieron un paso más, sus ojos reflejaban tanto miedo como expectativa. La figura no había dicho nada, pero su silencio era atronador. Esto no es un juego, repitió la mujer que había gritado, ahora visiblemente incómoda, como si el suelo se estuviera abriendo a su alrededor. La multitud, compuesta de rostros familiarmente desolados, contenía la respiración, atrapados entre la esperanza y el horror. El niño, con cada fibra de su ser, sentía que las élites del pueblo habían comenzado a inclinarse ante su voluntad, incluso los infértiles, esos seres que parecían nacidos de sombras. ¿Y si te dijera que puedes rescatar un alma, pero a un precio? La figura oscura finalmente habló de nuevo, su voz reverberando como un eco dentro de una cueva. La vida que anhelas no se obtiene sin sufrimiento. Una sonrisa oscura se dibujó en el vacío de su rostro, confirmando la verdadera naturaleza de su oferta. El niño respiró hondo. ¿Qué debo hacer? La impotencia en su voz se transformó en determinación. De pronto, no había lugar para dudas. Las miradas del pueblo se fijaron en él, la tensión en el ambiente palpable, como si todos estuviesen esperando el mismo desenlace. Alma por alma. Debes encontrar a alguien que esté dispuesto a ceder su luz para devolver a la que has perdido. Las palabras flotaron en el aire, llenando el espacio de inquietud. ¿Quién será el elegido, pequeño? La figura se inclinó hacia adelante, como si probaran la fortaleza del niño frente al abismo del sacrificio. Los murmullos entre los infértiles crecieron, como un susurro de advertencia. Las sombras alrededor comenzaron a moverse, siniestras, y el corazón del niño latía más rápido. Las voces de sus amigos, de sus vecinos, de su madre resonaban en su mente, cada risa, cada abrazo, cada dolor. Aquello que podría costarle la salvación a su madre era también lo que los mantenía unidos. Tomaré cada vida que se ofrezca, dijo, su voz tan firme que resonó en el silencio como un golpe de tambor. Sus palabras provocaron un estallido de confusión. Un viejo del pueblo, que siempre había perdido más que todos, se adelantó, sacudiendo su cabeza con desesperación. Porque yo soy viejo, mi luz se apaga. Porque tu sacrificio puede ser el más noble de todos, abuelo, respondió el niño. No hay mayor desbordamiento de amor que el que se da por otros. Si puedes, dame esperanza. Pero el pueblo temía tanto el valor del sacrificio como la nulidad del futuro. Entonces, cuando parecía que la noche entera se iba a desplomar sobre ellos, alguien rompió la oscuridad. Una voz joven, quebrada por el duelo, alzó la mano. Yo donaré mi alma. Era María, la hija de la mujer que había gritado. Sus ojos ardían con una emoción intensa, un deseo de salvar lo imposible. No puedo perder a mi madre, la vida no tiene sentido sin ella. Los infértiles se entrelazaron en un murmullo de horror y resistencia. El niño sintió el impacto de la decisión de María, un instante de esperanza, pero con él venía el peso de un duelo que podría terminar contra la voluntad de todos. Es demasiado, no puedes. La figura oscura sonrió, disfrutando del giro de eventos. ¿Sigues dispuesto a continuar con tu camino, niño? Siempre hay un precio que pagar. Un nuevo trueno resonó en el cielo, y el sacrificio de María se volvió un eco aún más oscuro. El niño sintió como el aire se tornaba denso, como si la tierra misma estuviera temblando ante lo que estaba por venir.
conseguiría lograr su cometido, o el sacrificio solo traería más oscuridad. La luna, que antes iluminaba su determinación, ahora parecía un testigo distante, ajeno al sufrimiento y a la batalla que se desarrollaba. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando advertencias, y un miedo profundo comenzó a arraigarse en su corazón. ¿Qué será de nosotros?, pensó, mientras el destino comenzaba a tejer su espiral cada vez más apretada. Una vida, pero cuántas más se perderían en el proceso. La elección estaba a las puertas y el eco de los corazones latía más fuerte. ¿Qué oscuridad descendería sobre ellos, y quién realmente sería capaz de afrontar el sacrificio? La noche, espesa y cargada de promesas y terror, apenas comenzaba. El viento aullaba con fuerza, arrastrando consigo el lamento de almas perdidas. La figura sombría permanecía al centro del pueblo, brillante en su oscura grandiosidad, mientras el niño gritaba en silencio, preguntándose si realmente María había comprendido las repercusiones de su decisión. El murmullo del pueblo se tornaba una sinfonía de dudas y miedo. Muchos se preguntaban si su sacrificio era lo suficientemente noble, mientras otros buscaban una salida a lo que parecía un ser mortal. María, con su mano levantada, marcó un punto de no retorno. El niño, sintiendo el peso de su sacrificio inminente, sentía que su corazón se partía. ¿Y si se pierden las sombras? ¿Y si su luz nunca regresa?, pensaba, sintiendo la tensión en el aire como una cuerda tensa, a punto de romperse. ¿Por qué decides esto?, preguntó el anciano, su voz salpicada de incredulidad. Si tu madre tiene aún un hilo de esperanza, ¿te harás este hilo por un engaño, por una sombra? No está en mis manos, respondió María, su voz resonando con valentía. Son ellos los que nos atrapan en esta oscuridad. Alguien tiene que arriesgarse. Hay que romper con este ciclo. Las palabras de María resonaron entre los infértiles, quienes se removían inquietos, sintiéndose atraídos por la luz que ella emanaba, aunque el costo de aquella luz podría ser devastador. Oscuras risas resonaban en el aire, como ecos de su propia desesperanza. La figura oscura se movió, lentamente acercándose a María, alzando una mano envuelta en oscuridad. Cada paso que daba resonaba en el pecho del niño como un tambor de muerte. ¿Estás lista para perderlo todo?, preguntó la sombra, su voz como un susurro helado. María apretó los dientes. Sentía el ardor del terror en su interior, pero al mismo tiempo, sabía que la ambición que había optado por la salvación de su madre nunca estaba destinada a ser suave. Todo lo que importa estaba a punto de desvanecerse. Estoy lista. Las palabras salieron como un grito liberador, y, en ese momento, todos en el pueblo entendieron que lo extraño pero poderoso de esta decisión resonaba no solo en ellos, sino en su historia compartida. Momentos antes, el niño había dudado, había querido encontrar otra manera, una solución que no implicara sufrimiento ajeno. Pero ahora, el destino de su madre estaba íntimamente ligado al sacrificio de una vida en la que las sombras estaban dispuestas a negociar. ¿Acaso no hay otra salida?, se preguntó en un susurro, pero la noche entera parecía responder con un vacío aterrador. Aquí está tu luz, entonces, declaró la figura sombría mientras comenzaba a absorber la esencia de María. Esta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras las sombras la envolvían, llevándola a un destino incierto. El niño sintió que su alma se desgarraba, mientras el pueblo observaba en un silencio casi reverente. Con cada pulso de luz que María cedía, una parte de la comunidad se apagaba. Las expresiones de amor, de lucha, de vida se tornaban espejos quebrados, cada fragmento resonando un eco de dulces memorias. El niño sabía que esto no era más que una trampa, pero la determinación de María brillaba como un faro en medio del miedo. En un instante, todo podía cambiar. La oscuridad provocó un silbido atravesado por el viento, mientras las sombras lo giraban todo. ¿Estás preparado para afrontar lo que vendrá, pequeño? La figura se detuvo, su rostro aún oculto. La pregunta se coló en el corazón del niño como un cuchillo. Todo parecía el comienzo y el final simultáneamente. Y así, cuando la luz de María comenzó a desvanecerse ante sus ojos, un grito rasgó la noche. Era el grito de un alma que no podía callar su deseo de vivir. No, no, esto no es el final, pero el eco de sus palabras fue ahogado por el estallido de risa de la oscuridad, el mismo que había llamado. Una máscara, o el ciclo jamás se romperá, murmuró la figura, dejando claro que el camino aún no había culminado. El niño miró a su alrededor, buscando aliados, buscando respuestas, mientras el pueblo se encogía bajo el peso de la decisión que estaba por venir. El tiempo se convertía en una sombra ineludible, y la lucha se tornaba más intensa. ¿Quién se alzaría con la fe necesaria para retornar lo perdido? ¿Cuántos más caerían en el intento? Las sombras temblaron, el viento sopló, y una pregunta retumbante en su corazón dejó caer la noche aún más pesada sobre ellos.
¿cuántas vidas valen la pena para recuperar la luz? El sacrificio estaba comenzando, y el verdadero horror apenas resultaba evidente. El aire pesado se llenó con un roce escalofriante, como si las sombras mismas intentaran arrastrar al niño a su abismo. Observó a María mientras su luz se disolvía, y cada destello que se marchaba golpeaba su corazón como un martillo. No puedo dejar que esto termine así, pensó, su mente girando como una peonza descontrolada, buscando respuestas en las caras desencajadas del pueblo. El eco de la risa siniestra de la figura oscura reverberaba en sus oídos, cada risa un recordatorio de lo que estaba en juego. Dame fuerza, por favor, susurró al aire, esperando que la fuerza ancestral de su madre respondiera. Sabía que debía actuar rápido, antes de que la oscuridad reclamara completamente a María. Aprovechando la confusión y el temor palpable, el niño dio un paso al frente. La multitud se partió, sus miradas llenas de incredulidad. María, gritó, su voz se alzó como un faro en la tormenta, no estás sola. No lo haré sin ti. La sombra se giró hacia él, sus ojos una oscuridad abrasadora. ¿Qué piensas hacer, pequeño? Tu amor no será suficiente para enfrentarme. La figura sonreía con desdén, pero el niño percibió una chispa de duda en su voz. Si debes sacrificarte, entonces haré lo que sea necesario para que vuelvas. No me dejarás en la oscuridad, afirmó el niño, su determinación despertando una chispa de luz en su corazón. La comunidad comenzó a murmullar, algunas voces se unían a su llamado, otros permanecían en un silencio abatido. María, lo que hay que hacer es poner todo en la balanza, dijo el anciano, entre rumores de incredulidad. ¿Es el sacrificio de esta niña el único camino hacia la salvación? Quizás no, respondió el niño, sintiendo la adrenalina inyectarse en su corazón. Quizás haya más caminos. Quizás debamos unir nuestras luces. Con cada palabra, la tensión crecía en el aire, el viento cesó un momento, como si el universo mismo esperara su siguiente movimiento. Hay un camino hacia la luz, continuó el niño, apuntando a la figura oscura. En lugar de sumirnos en la desesperación, debemos unirnos y compartir nuestros miedos. Somos más que trozos de sombras. Somos un pueblo que ha sobrevivido. Siempre hemos encontrado la forma de luchar. Su voz resonó en el pecho de quienes le escuchaban, llenándolos de una energía renovada. Las sombras titubearon, perturbadas por la fuerza del niño. Fue entonces que él tomó la mano de María, guiando su luz a un presente. No la dejes ir. Las luces pequeñas del pueblo comenzaron a brillar en respuesta, iluminando el rostro de cada persona en un haz colectivo de esperanza. La figura oscura, sorprendida, retrocedió un paso. Pueden intentar lo que quieran, pero la oscuridad es más poderosa de lo que imaginan. Quizás, pero nuestras luces serán aún más fuertes si nos unimos, replicó el niño, sintiendo una oleada de valor en su interior. No seremos solo sombras. Seremos la fuerza que cambiará el ciclo. Los infértiles se miraron entre sí, viendo lo que el niño veía, sintiendo la luz que brotaba en su interior. Los murmullos se transformaron en gritos de afirmación, mientras la figura oscura comenzaba a tambalearse ante la fuerza del amor colectivo, pero antes de que pudieran avanzar, el viento cambió nuevamente, llevando consigo un susurro oscuro. Habéis despertado algo que no pueden controlar. Quizás esta unión sea la chispa que prenda el fuego o el combustible para su destrucción. El niño sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahora que habían comenzado a luchar, no sabían si la oscuridad se iría tan fácilmente o si su esfuerzo sería el inicio de algo mucho más aterrador. ¿Hasta dónde llegarían? ¿Qué nueva revelación se avecinaba con el despertar de sus fuerzas unidas? El destino permanecería en equilibrio, y en medio del caos y la incertidumbre, el sacrificio ya no sería solo de uno, sino de todos. Un grupo decidió enfrentar a la sombra, dispuestos a lo que venga porque por primera vez, la luz parecía brillar con fuerza. El pueblo estaba listo para la lucha, pero la pregunta flotaba en el aire como una tormenta. ¿Qué sucedería cuando la oscuridad finalmente reaccionara? El viento azotaba como un susurro divertido entre los árboles, trayendo un frío que hacía que los cuerpos temblaran. El niño, aferrado a la mano de María, podía sentir que la energía del pueblo fluía a su alrededor. Sus corazones latían al unísono, pero él sabía que había que hacer más, que solo la unión no bastaría si la verdadera confrontación llegaba. La figura oscura se enderezó, su presencia enorme y aterradora eclipsando la luz que emergía del pueblo. Esto no es un juego, niños. Jugar con llamas puede quemar, susurró, su voz cautivadora y llena de promesas vacías. No nos asustarás, gritó el niño, su voz firme aunque temblorosa. No tienes poder sobre nosotros. Esta noche, lucharemos. Esta noche no seremos animales en la sombra. Cada palabra era como un golpe en la oscuridad,
resonando con un fervor que retumbaba en el pecho de aquellos que aún dudaban. Las madres abrazaban a sus hijos mientras miraban a la figura oscura. Aquella sombra podía ver el miedo en sus ojos, pero lo que había comenzado como temor ahora era una determinación palpable. Las luces del pueblo brillaban más intensamente, como pequeñas estrellas desafiando la negrura. El anciano dio un paso hacia adelante, levantando la cabeza con valor renovado. Hay historias que hablan de un sacrificio, sí. Pero también hay historias de aquellos que se negaron a rendirse. De quienes se levantaron ante la adversidad. Sus palabras resonaron en el pegajoso aire, mientras los murmullos de aprobación comenzaban a ciclar entre la multitud. ¿Vas a hablar de historias ahora? Ja. Leyendas muertas no pueden protegerles de lo que hay aquí, la figura respondió, su risa salía de su boca como un eco maldito, pero algo en su mirada cambió. Algunos entre la multitud notaron que su fuerza comenzó a debilitarse. Como si lo que fueron amenazas vacías ahora encontraran un desafío sólido. ¿Qué pasaría si nuestras historias, nuestras leyendas, tienen un poder que tú no entiendes?, preguntó una anciana desde el fondo. Los infértiles han sido siempre el faro de esta tierra, y a pesar de todo lo que has robado, aún tenemos luz. Cada historia compartida, cada sacrificio hecho nos une. No te tenemos miedo. Mientras la comunidad hablaba en voz alta, el niño sintió una conexión que nunca había imaginado. Su luz interior se expandía, brillando con cada palabra compartida, cada historia contada. Era como si sus corazones y almas se entrelazaran en un tejido de esperanza. María, aún estás aquí, murmuró el niño, girando hacia ella, que aunque estaba consumida por la sombra, su luz aún brillaba débilmente. Juntos, haremos que regrese. Las manos de todos comenzaron a unirse, unidas en un halo luminoso, mientras una fuerza diferente llenaba el ambiente. Las sombras comenzaron a disolverse lentamente, como un mal sueño que se desvanece. El anciano levantó su bastón y un rayo de luz se proyectó hacia la figura oscura. Nunca nos podrás vencer, porque cada historia, cada lágrima y sonrisa está con nosotros. La figura oscura chilló, un grito desgarrador que resonó y reverberó en las paredes del pueblo, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Pero en ese instante, algo se quebró, la conexión del pueblo, esa fuerza nueva, parecía un único corazón, una única voz. El niño vio el temor en los ojos de la figura. Es solo la primera batalla, se rió, pero su tono ya no tenía la misma certeza. La oscuridad es paciente, y volveré. Siempre vuelvo. Y justo así, como un espectro, desapareció en el aire, llevándose consigo parte de la noche. El pueblo estalló en vítores, pero el niño sabía que había una victoria temporal. Esa era solo la superficie, la calma antes de una tormenta que solo empezaba a formarse. Las dudas y los miedos latentes aún permanecían, acechando en cada rincón. Al poner su mano en el corazón de María, sintió una emoción mezclada de triunfo y terror. ¿Qué sucederá la próxima vez?, se preguntó. Estaban al borde de un nuevo capítulo, listos para lo que vendría, pero sabían que la oscuridad no se habría ido del todo. El niño miró a su pueblo, sabiendo que la lucha apenas había comenzado y que el verdadero desafío estaba por llegar. La noche no había terminado, y su pregunta latía en el aire: ¿cuántas tormentas podrían soportar sin perderse en la oscuridad nuevamente? El primer rayo de sol asomó tímidamente por el horizonte, tintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Sin embargo, el niño no pudo disfrutarlo. Su pecho aún palpitaba con el eco del estruendo de la noche anterior, y la imagen de la figura oscura se resistía a desvanecerse. A pesar de que la gente celebraba, él solo veía sombras. ¿Qué si regresa?, pensaba. ¿Y si lo que hicimos no fue suficiente? Se dirigió a la plaza central buscando la mirada calmante de María, aquella que siempre lo guiaba. Pero al llegar, se dio cuenta de que la plaza estaba desierta. Todo había vuelto a la normalidad, los vecinos reían y hablaban, como si la noche oscura hubiera sido solo una pesadilla. María, llamó con ansiedad, su voz quebrándose. Miró hacia los lados, buscando su figura entre el gentío, pero no la encontró. Un nudo se formó en su garganta. Donde estaba, corrió, atravesando calles con una velocidad que le daba impulso, cada paso resonando con una urgencia aterradora. La brisa del amanecer era fresca, pero no podía sentirla. Lo único que sentía era el latido frenético de su corazón. ¿Dónde estás?, rogó, miedo aferrándose a su pecho mientras giraba en cada esquina. Finalmente, llegó a la casa de los ancianos, donde ellos habían compartido historias y risas en noches oscuras. Allí, algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta. María, gritó, su voz desgarrándose mientras empujaba la puerta. Entró al pequeño hogar, donde los olores familiares parecían distantes.
La mesa estaba vacía, sin los vestigios de la cena compartida. Un silencio incómodo envolvía el lugar. De repente, oyó un susurro, una voz que parecía salir de las paredes, una mezcla de temores y recelos. Siempre está al acecho, decía el eco. La oscuridad se alimenta de tus miedos. El niño se estremeció. Su mente viajaba al momento en que la sombra se había desvanecido en la noche. Era posible que aún estuviera allí, acechando, buscando la oportunidad perfecta para regresar. La sospecha lo invadió como un veneno. Con determinación, decidió salir a buscar respuestas, averiguar si María había estado en el lugar que él había creado en su mente o si se había convertido en otra víctima en manos de la oscuridad. Sabía que tenía que encontrarla. Justo cuando giraba para abandonar la casa, vio algo brillar en el suelo. Era una pequeña piedra brillante, igual que las que abuelo siempre decía que traían buena suerte. Pero esa no era la cuestión. Sobre la piedra había un motivo que lo heló, un símbolo del pasado, una marca asociada a la figura oscura. El niño alzó la mirada, el corazón hundido en un mar de preguntas. ¿Qué significa esto? Faros de pánico empezaron a aturdir su mente. Si ha dejado esto, significaría que está más cerca de lo que parece. Quizás se alimenta de mis temores, de nuestra historia. Sintiendo que la desesperación comenzaba a ganar, se sobrepuso, haciendo un pacto consigo mismo, encontraría una corriente de luz que lo guiara. Reconocía el poder de las historias, la fuerza de la comunidad que había logrado vencer durante aquella noche. La conexión los había hecho más fuertes, pero esa conexión debía renacer. Sin embargo, mientras decidía su próximo paso, el eco de la voz del anciano resonó en su mente: las leyendas tienen un poder que tú no entiendes. La pregunta lo asaltó. ¿Y si las historias que había aprendido, esas que siempre escuchó, eran la clave no solo para la resistencia, sino para derrotar a la oscuridad de una vez por todas? Podría activar ese poder dormido dentro de él y del pueblo. Mientras salía de la casa y corría hacia la plaza, el viento pareció cobrar vida, llevando consigo una respuesta silenciosa. En el fondo de su ser, el niño sabía que la respuesta no solo estaba en las historias, sino en la valentía conjunta de los infértiles. El pueblo debía unirse una vez más. Pero, incluso con la certeza de su misión, el temor volvía a asomar. ¿Y si esta vez la oscuridad es diferente? El niño tomó una decisión. Esta vez, no dejaría su destino en manos de la casualidad. Tendría que enfrentarse a su destino y buscar a María, antes de que la sombra decidiera ocupar su lugar. Lograría rescatarla y desentrañar el secreto del poderoso mito que había develado durante la noche. Ahí radicaba la esperanza, pero el tiempo se apresuraba. El niño traspasó la puerta, dejando atrás una casa que susurraba secretos, y se aferró a la idea de que la siguiente batalla no sería solo por él, sino por todos ellos. Amenazaba una nueva noche, y con ella, un nuevo desafío. ¿Estaría su pueblo listo para resistir una vez más, o se perderían en la oscuridad que acechaba? Una sombra cruzó su mente mientras se adentraba en la plaza, y un escalofrío recorrió su espalda. Algo que intuía estaba por venir. La pregunta se hacía más fuerte: ¿quiénes serían los verdaderos infértiles en esta lucha? El sol ya había escalado alto en el cielo, y aunque el rayo del amanecer había traído luz, el niño solo podía sentir la opresiva sombra de sus miedos. La plaza, que había sido su refugio, estaba llena de risas ahogadas. Sin embargo, esas carcajadas resonaban como ecos distantes, como si pertenecieran a un mundo que no era el suyo. Mientras corría, se encontró con algunos rostros familiares. Todos parecían inmersos en la celebración, ajenos a la tormenta que se gesta en su pecho. ¿No han visto a María?, preguntó, su voz cargada de ansiedad, pero solo recibió miradas vacías y murmullos nerviosos a modo de respuesta. Era como si el pueblo estuviera sellado en su propia burbuja de felicidad y él, atrapado en su propia pesadilla, sin perder tiempo, se dirigió hacia la colina donde contaban que los ancianos hablaban con los espíritus de sus antepasados. Con cada paso que daba, la inquietud lo perseguía, como una sombra que lo seguía demasiado de cerca. Era allí donde había escuchado las historias de su abuelo sobre la lucha contra la oscuridad, donde las leyendas cobraban vida, y donde la esperanza aún podía florecer. Al llegar, encontró un círculo de ancianos reunidos, sus rostros serios, sus manos unidas en un ritual ancestral. El niño se sintió repelido y atraído a la vez. Conocía ese ritual, era un llamado a los espíritus, una súplica para proteger al pueblo de la oscuridad. «Déjenme entrar», gritó, su desesperación rompiendo el hielo que los rodeaba. Los ancianos lo miraron, sus ojos reflejaban compasión y miedo al mismo tiempo. «No es un juego, pequeño. La oscuridad que enfrentamos no es solo una leyenda», dijo uno de ellos, su voz temblorosa. «Ayer nos enfrentamos a ella, pero ha dejado cicatrices más profundas de lo que podemos imaginar». El niño,
Temblando de rabia e impotencia, no se detuvo. María está en peligro. Necesitamos unir fuerzas. Ustedes conocen la verdad, tienen que ayudarme a buscarla. Una anciana, con arrugas que parecían mapas de su sufrimiento, se acercó. Escucha, niño. Las historias llevan un poder, pero también conllevan el riesgo de despertar lo que creemos haber vencido. Si decides seguir este camino, debes estar preparado para lo que viene. El niño sintió que esas palabras atravesaban su ser. ¿Preparado? ¿Qué significaba eso cuando se trataba de la vida de su amiga? Pero era el momento de actuar. Las historias no podían ser solo relatos, debían convertirse en la acción que condujera hacia la luz. Cuéntenme lo que saben. Háblenme de la oscuridad y de cómo podemos vencerla. No podemos dejar que esto termine así, imploró, con la boca seca y un nudo doloroso en su corazón. La anciana sintió lentamente, y los ancianos comenzaron a susurrar, compartiendo secretos de antiguas batallas, de héroes que se levantaron en la oscuridad y de rituales olvidados. Pero mientras hablaban, un viento frío cubrió la colina, un alarido distante se escuchó entre los árboles. Cada anciano miró de reojo, como si un presagio ominoso se acercara. Lo siente. Está más cerca de lo que pensamos, alertó uno de los ancianos, levantándose de su asiento. Debemos apresurarnos. Ahora mismo. El niño sintió que su pulso se aceleraba. El tiempo se estaba agotando, y el pánico se instaló como un monstruo en su pecho. No podemos esperar. Debemos partir ya. El grupo comenzó a moverse rápidamente hacia la plaza de nuevo, pero el niño se detuvo un momento, mirando hacia atrás, tratando de percibir cualquier rastro de María. Fue entonces cuando notó una figura en la distancia, de pie entre las sombras de los árboles. Su corazón se detuvo un instante. María. Gritó, pero no obtuvo respuesta. Justo cuando iba a avanzar, un grito desgarrador resonó por la colina. Era un sonido que helaría la sangre de cualquiera. El eco de la voz pareció cortarle la respiración, y con ese grito, el niño supo que lo que venía no era solo una historia. Era una realidad aterradora que lo amenazaba. ¡Rápido! ¡Vengan! Pidió desesperadamente a los ancianos. Pero mientras se daban la vuelta, el niño sintió que algo oscuro se estaba cerniendo sobre ellos. Sería capaz de afrontar sus propios miedos y encontrar a María antes de que fuese demasiado tarde. La sombra acechaba, y con ella, sus peores pesadillas volvían a cobrar vida. La batalla estaba a punto de comenzar, y ahora, no solo lucharía por su amiga, sino por el futuro de su pueblo. El tiempo se alternaba entre la esperanza y la desesperación. ¿Lograría desentrañar el misterio de su historia antes de que la noche cayera nuevamente sobre ellos? La respuesta al dilema se acercaba, y con ella, un nuevo abismo de incertidumbre. La vida del niño se convirtió en una carrera contra el tiempo. Al dar la vuelta, vio a los ancianos apurados, sus ojos llenos de preocupación, como si sintieran el mismo temor que él. La figura entre los árboles se desvaneció, dejando un rastro de inquietud que se deslizaba por el aire. El grito que había roto el silencio de la colina seguía resonando en su mente, una advertencia de que el peligro no era solo inminente, sino aterradoramente real. Los ancianos llegaron a la plaza, pero el bullicio de la celebración había cambiado. La risa había sido sustituida por murmullos de pánico. El niño sintió que su corazón se hundía. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó, intentando mantener su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. Una mujer del pueblo, con lágrimas en los ojos, se acercó. Ha aparecido un ser de la oscuridad. Nadie ha podido verlo, pero sentimos su presencia. Los niños están desapareciendo. El aire se volvió pesado, como si la atmósfera misma estuviera suspendida en un estado de terror colectivo. La desesperación llenó el pecho del niño. María no podía ser una de ellas, no podía. Pero la pequeña luz de esperanza se apagó cuando recordó la figura entre los árboles. Era una señal, un rostro que ya no estaba allí. Debemos hacer algo. Gritó. No podemos dejar que esto continúe. Los ancianos conocen historias, se supone que deben saber cómo enfrentarlo. El niño miró a los ancianos, buscando en sus rostros la certeza de que había una solución. Ellos se miraron entre sí, el temor palpable en sus ojos. El ritual que comenzamos necesita de más que solo palabras, dijo uno de ellos, con voz temblorosa. Requiere sacrificio, valentía y, lo más importante, fe. La oscuridad se alimenta del miedo y de la desesperación. Si se entrelazan nuestras voces, tal vez podamos conjurar la luz que necesitamos. Sacrificio. La palabra se atoró en la garganta del niño. ¿Qué tipo de sacrificio? La anciana más sabia,
quien parecía cargar con todo el peso de la historia del pueblo, tomó su mano con fuerza. Deberás enfrentarte a tus peores miedos, pequeño. Es un viaje que no solo transitarás con el cuerpo, sino también con el alma. Y para hacer frente a lo que se avecina, hay que estar dispuesto a arriesgarlo todo. Mientras las palabras se deslizaban por el aire, el niño sintió que el mundo se colapsaba a su alrededor. ¿Estaba preparado realmente para perder a quien amó? Las imágenes de María aparecían y desaparecían en su mente, su risa, su voz, su mirada. La desesperación lo invadió de nuevo, un tsunami imparable que le arrancó el aliento. El grupo de ancianos comenzó a preparar el ritual en la plaza, formando un círculo con velas y piedras sagradas. Con cada elemento colocado en su lugar, la tensión aumentaba. El viento aullaba, como queriendo interrumpir su esfuerzo, mientras las sombras se alargaban, amenazadoras. Debemos unirnos, dijo el anciano líder, tomando las manos temblorosas del niño y de la anciana. Solo juntos podremos desafiar a lo que acecha. En ese momento, cada uno de los presentes cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras antiguas, cargadas de poder. El niño se sintió pequeño, pero al mismo tiempo, una chispa de valor encendió su interior. Las historias que había escuchado de su abuelo, ahora resonaban con una fuerza insospechada. Entonces, un susurro, como un eco lejano, se deslizó entre los árboles cercanos. Reclama lo que es tuyo. Ven a mí. Su voz era como un canto seductor, algo aterrador y, al mismo tiempo, hermoso. Era la voz que había despertado sus miedos más profundos. María. Gritó el niño, lanzándose hacia la voz, sin darse cuenta de que sus piernas lo llevaban hacia la oscuridad, un paso más cerca de lo que juró enfrentar y, tal vez, perderse por siempre. ¿Lograría el niño resistir la tentación de la oscuridad y, en el proceso, encontrar a María? Justo cuando sintió la calidez de su luz familiar, un estruendo sacudió el suelo, como si la tierra misma respondiera a su llamado. La batalla estaba a punto de desatarse, y él era el único que podía abrir la puerta al destino de su pueblo y a su propia alma. El niño, con el corazón en un puño, avanzó hacia la oscuridad, donde sabía que se ocultaban no solo sus miedos, sino también el futuro de su amiga y del pueblo. A cada paso, el eco de su propia voz resonaba en su mente: no te dejes llevar, no caigas. Pero la imagen de María, envuelta en sombras, brillando apenas en el horizonte de su mente, lo empujaba hacia adelante. De repente, un soplo helado atravesó el aire. Ven a mí, resonó la voz, llamándolo con una melodía oscura. Las palabras flotaban como una neblina, llenas de promesas y engaños. El niño sintió que su espíritu se debatía entre el deseo de seguir su llamada y el temor de lo que le esperaba. No, María, gritó una vez más, mientras intensificaba su paso. Los ancianos, desde la plaza, mantenían el ritual en marcha, sus voces entrelazándose como una música ancestral, una armonía que resonaba con cada latido del pueblo. Pero sus ojos permanecían cerrados, sabían que debían enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con ahogar a los inocentes. Así no se ganará la batalla, gritó uno de ellos, desesperado. Los miedos deben ser confrontados juntos. La figura oscura emergió de entre las sombras, con movimientos lentos, casi como un sutil baile. Su rostro se desdibujaba, pero los ojos, aquellos ojos oscuros e hipnóticos, atrapaban al niño. No tienes que sentir miedo, susurró. ¿No sería más fácil entregarte y dejar que todo esto termine? El niño cerró los ojos por un instante, recordando a su madre y la fuerza que siempre le había transmitido. Su pecho se llenó de valor, mientras sentía el cálido abrazo de la luz que había compartido con María. No puedo dejarte ganar porque sé que hay luz en cada sombra, respondió, su voz firme a pesar del temor. Esa certeza era su espada, su escudo. ¿Luz? ¿Qué luz podría haber en esta oscuridad? La risa de la figura resonó, burlona y fría. Pero el niño dejó que el amor que sentía por su pueblo, por María y por su madre floreciera en su corazón. No se trata solo de mí, somos un pueblo. Juntos somos más fuertes que nuestras sombras. Las palabras reverberaron entre las sombras, algo cambió, la figura pareció titubear. ¿Y qué harás para demostrarlo, pequeño?, preguntó, con un nuevo brillo de curiosidad en su mirada oscura. El niño levantó su mano, y con ella, la energía de todo el pueblo comenzó a latir como un solo corazón. Un destello de luz emergió de la plaza, brillando con fuerza. Sacaremos a la luz lo que hemos guardado en la oscuridad, gritó, una chispa de determinación abriéndose camino entre las frías capas de miedo. Sacrificio. ¿Dar todo?, volvió a preguntarle la sombra. Todo sacrificio debe tener un precio, lo sé, respondió el niño, mientras un oleaje de valentía recorría su ser. Pero la luz nunca se apaga.
Cada sacrificio fortalece nuestra historia, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Con un movimiento, dejó caer su sombra sobre el suelo, absorbiendo su esencia en un destello brillante. Justo entonces, un alarido desgarrador resonó por toda la plaza. María. El niño sintió como una parte de su alma se desgarraba ante la incertidumbre, pero algo lo mantenía firme. Regresa. Confío en ti, gritó, mientras una corriente de energía empezaba a surgir alrededor de los ancianos. Sus historias comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en millones de luces que iluminaban la oscuridad. No te dejaré caer, clamó el niño, mientras el pueblo comenzaba a unirse, como un torbellino de luz, cada voz un eco de esperanza. Las sombras comenzaron a desvanecerse a medida que cada grito se fusionaba en uno. Una tormenta de luz contrarrestaba la oscuridad, una revelación de que juntos podían ser invencibles. La figura oscura, atrapada en aquel juego de luces y sombras, luchaba por retener su forma. No puedes escapar, regresaré. Fue un grito de desesperación, el viento sopló descontrolado, intentando llevarse las luces, pero el pueblo permaneció firme, como un bastión ante el horror. La luz creció tanto que la oscuridad se estremeció, y antes de que el niño pudiera sostener por más tiempo la calma de su aliento, se sintió deslizarse hacia la luz brillante. La figura oscura desapareció con un grito estridente, como una pesadilla que se desvanece al despertar. Un silencio abrumador cubrió la plaza. El niño, con el pecho aún acelerado, miró a su alrededor, la luz de los ancianos parpadeó y luego se extinguió en un guiño tímido. Las sombras se desvanecieron, pero aún había preguntas sin respuesta. Hicimos suficiente, pensó, pero antes de que el miedo pudiera enraizarse nuevamente, una voz pequeña resonó entre la multitud. María, saltó hacia él, ojos llenos de lágrimas y sonrisas, iluminando el aire con un brillo cálido. ¿Estás aquí? El niño corrió hacia ella, y abrazaron sus pequeñas luces que ya no temían más las sombras. El pueblo todo a su alrededor aplaudía, una mezcla de risas y llantos, cada lágrima un homenaje al sacrificio compartido. Siempre has estado aquí, susurró María, y el niño supo que la luz había vuelto, sí, pero también se había forjado una conexión más fuerte, una que nunca podría romperse. Ahora eran conscientes, no solo de sus luchas individuales, sino de la fuerza que los unía. Mientras se alzaban los primeros rayos del sol, los infértiles se desvanecieron, pero la conciencia de lo que habían superado permaneció. No retornarán, temieron los ancianos, sus rostros bañados en la luz matutina. Todo sacrificio tiene un precio, pero siempre habrá poder en nuestras historias. Y así, el niño miró hacia la vasta montaña que rodeaba su hogar, sabiendo que siempre habría un precio que pagar, un sacrificio que hacer. Pero estaban juntos, el pueblo había despertado al poder de su luz. La historia continuaría, fuerte y resiliente frente a la oscuridad, mientras el pueblo se reunía para celebrar la nueva vida que surgía y las lecciones aprendidas. El niño entendió que estarían listos, no solo para enfrentar las sombras que retornaran, sino para brillar aún más intensamente, y cuando el sol se levantó en el horizonte, un nuevo capítulo esperaba ser escrito, donde las historias de luces y sombras perdurarían en el tiempo. Y tú también puedes ser parte de esta historia. Se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegura que el pueblo siga contando sus relatos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este espectacular final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.